fecha del Congreso Solitarios son los actos del poeta, homenaje a Luis Hernández. Nos acompañan en esta oportunidad Fiorella León, Teo Pinzás y Diego García Flores. La mesa la hemos rotulado nuevas lecturas en la obra de Luis Hernández, en la medida de que cada uno de ellos ha escrito o está escribiendo su tesis universitaria. Digamos que los tres han investigado en los últimos tiempos la poesía de Lucho Hernández. Vamos a comenzar proyectando un PowerPoint que ha preparado Germán Chua. Por favor. Donde aparece Lucho Hernández acompañándonos, abrimos pues esta sesión, cortina musical con la canción Give Me Love de George Harrison. Bien, en primer lugar va a hacer uso de la palabra Diego García Flores. Diego García Flores es licenciado en Lingüística y Literatura, con mención en Literatura Hispánica,
en la Universidad Católica del Perú. Hace un mes y medio, acaba de sustentar su tesis universitaria titulada La intertextualidad en una impecable soledad de Luis Hernández. Recibamos pues a Diego García Flores un aplauso. Bueno, buenas tardes con todos. Quería empezar agradeciendo a Sandra Chiri por la invitación. Es realmente un honor estar en esta mesa. Bueno, yo quería principalmente tratar la temática, mejor dicho, la relación que hay entre vida y obra en la poesía de Hernández, ¿no? Principalmente porque considero que es una de las temáticas más complejas que hay en su obra, ¿no? Y principalmente porque es una de las fibras más sensibles de que constituye su poesía. Para abordar esta temática de la relación entre vida y obra, analizaré un par de ejemplos de Una impecable soledad, ¿no? ¿Por qué Una impecable soledad? Porque este texto tiene un especial tratamiento de esta relación entre vida y obra. Bueno, Una impecable soledad tiene un formato novelístico, o sea, aparenta tener forma de novela, pero realmente siempre ha sido considerado como poesía, ¿no? En ella encontramos la historia del pianista Chili Álvarez. Digo historia entre comillas porque no encontramos realmente una historia, sino más bien este texto no pretende generar expectativas en relación a la trama, al desenlace del texto, sino más bien se afinca en lo poético. Bueno, Una impecable soledad está caracterizada por establecer relaciones con otros conjuntos. Digamos, hay un gran tejido intratextual, es decir, Una impecable soledad nos remite constantemente a otros textos propios de Hernández y de distintas maneras. De algún modo va tendiendo los lazos y unificando el conjunto de Box Horizon en general. Ya no es solo textos independientes, sino que hay una suerte de hilación en su obra general. Bueno, entrando a la temática de la vida en relación a la obra de Hernández, en Una impecable soledad podemos encontrar relaciones entre el narrador y el personaje. ¿Puedo ponerme la primera diapositiva? Bueno, esa. Ya, bueno, la siguiente. Para empezar, la anterior. Ya, para empezar, quería explicar un poco lo que mencionaba de la relación de Una impecable soledad con el resto de conjuntos de la obra de Hernández. En este caso, en esta libreta, por un lado, empieza con Una impecable soledad, libro cuarto, quinto, o sea, ni siquiera el propio autor sabe qué capítulo trata. O sea, esto nos muestra un poco la improvisación y el fluir de la escritura de Hernández, lo poco riguroso en el ámbito académico. Bueno, por el otro lado está el Sol Lila, lo cual, el hecho de que dos objetos, dos conjuntos ya estén en un solo objeto, de algún modo señala cierta relación entre ellos, ¿no? En la siguiente diapositiva, dentro de esta parte del Sol Lila, o sea, la parte que correspondería a la lectura inversa, o sea, por la parte de atrás de la libreta, encontramos que empieza con este texto, ¿no? Chili Álvarez interpreta el primer preludio del clavecín bien temperado de Johann Sebastian Bach, Al borde de la mar. Al borde de la mar es un título de Hernández, de algún modo ya nos va mostrando su relación con otros poemarios en el malecón de la herradura, de la playa de la herradura en verano bajo el Sol Lila. El Sol Lila es otro título de poemario. No quiero profundizar mucho en esto porque son bastantes los ejemplos que nos muestran las relaciones entre Una impecable soledad y el resto de conjuntos. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, del mismo modo, acá encontramos otro ejemplo, Una impecable soledad o La novela de la isla. Y La novela de la isla es otro conjunto que aparece en varios cuadernos de Hernández. Acá encontramos otra relación. Pero lo que quiero destacar es, siguiente diapositiva, justo en La novela de la isla, no en Una impecable soledad, encontramos este texto, ¿no? Los críticos dicen que toda obra literaria es algo autobiográfica. Yo creo que no hay nada tan autobiográfico como la vida y como la muerte. Aquí encontramos una clara tematización de la relación entre vida y obra. Ahora quiero pasar a analizar un poco la relación entre el narrador y el personaje. En Una impecable soledad encontramos varias referencias a los otros conjuntos. En este caso,
la frase "y enlazas tu corazón a nadie", que aparece, vemos en bastantes otros cuadernos de Hernández, en Una impecable soledad aparece como atribuida al personaje, ¿no? Desde la voz del narrador: "Creo que eres un pillo, Shelley, y enlazas tu corazón a nadie". Siguiente diapositiva. Un caso parecido al anterior, ¿no? Shelley pensaba: "Si supieran lo sencillo que es hablar conmigo". Esta vez ya el pensamiento es propio del personaje, ¿no? Ya no viene, digamos, desde la voz narrativa o autorial, sino que, bueno, está enunciado por la voz narrativa, pero es propio del pensamiento del personaje. Si supieran lo sencillo que es hablar conmigo, y está, bueno, ahí lo marco en varias partes de su obra. De algún modo nos sugiere, esto es una suerte de guiño, que nos sugiere esta relación entre autor y personaje, pero esta relación no puede ser tan fácil o tan sencilla, ¿no? Hay algo más complejo atrás de toda esta estructura. Cito a Chueca una referencia a esta temática: "Parece haber en relación a ellos", o sea, a los personajes, "otra provocación más que se vincula estrechamente a las características de la impecable soledad anunciada por el título. Me refiero a la posibilidad de imaginar que Shelley Álvarez es en realidad un sutilmente anunciado desdoblamiento de su narrador". Son claras las relaciones que hay entre el narrador y el personaje. Continúo con la cita hecha acá: "No estoy proponiendo una esperable, en el ámbito de la poesía, proyección del autor sobre su obra o un diseño de alter ego". No puede ser tan sencillo, no puede ser tan sencillo como identificar: este es Hernández, acá vemos que hay influencia en su personaje, ¿no? Sino de una estrategia de desdoblamiento que persigue un fin en el universo ficcional del conjunto y de que otra vez se dejan claras huellas para el lector, a pesar de las apariencias iniciales pueda sospechar. Hay una serie de guiños, además de las autorreferencias, como por ejemplo el estilo de la prosa del personaje se parece a la prosa del escritor, del narrador, ¿no? O sea, por momentos es difícil descifrar quién es el que está hablando específicamente, si el narrador o el personaje. Y esta mezcla de algún modo nos ayuda a establecer este vínculo, ¿no? Esta relación entre personaje y autor. Otro modo de encontrar este vínculo es, siguiente diapositiva por favor. En este caso específicamente, en estos casos, el personaje, Shelley, escribe poemas de Hernández, o sea, poemas que conocemos en otros cuadernos de Hernández. En Una impecable soledad, el personaje mismo es quien los escribe, ¿no? Mientras se secaba, leyó el poema que alguna vez dejó en un papel. "Mi primer amor fue la música", y sigue el poema, ¿no? Este poema lo encontramos en varios otros textos de Hernández, pero lo que llama la atención es que el personaje es quien los escribe. En el siguiente, en el otro ejemplo, vemos: "Viendo el oeste, de dónde vienes, dile a quien escribió su nombre en las aguas una oda". Shelley Álvarez sonrió al leer lo que su mano trazara sin intención. Es decir, este poema, el que está enmarcado arriba, aparece en otros cuadernos de Hernández, pero esta vez el personaje lo improvisa. Y de algún modo también acá podemos hablar un poco de metaficción, ¿no? Que tal vez el mismo Hernández está escribiendo fluidamente y lo enmascara de ficción. Siguiente diapositiva. Bueno, aquí voy a mencionar una serie de ejemplos de relación a lo que se conoce como, lo que conocemos como lo que sería en sí la vida de Hernández, ¿no? Digamos, características de su propia obra. Señalo aquí rápidamente: mientras tanto hacía planchas y otras gimnasias tediosas, pero entretenidas, que permiten pulsar y hacer oír a 15 versos un play. No lo voy a intentar, ¿no? Pero la idea es que por bastantes anécdotas conocemos que Hernández hacía planchas, se habla mucho de sus planchas voladoras. Por ahí un artículo también leí que le gustaba hacer gimnasias y cosas que hoy en día conocemos como el parkour, ¿no? En Una impecable soledad aparecen bastante de estas relaciones que en realidad, si nos ponemos a pensar, no nos dicen, no aportan mucho a una interpretación del texto. O sea, son simplemente planchas. Bueno, ya el autor hacía planchas y acá el personaje también hacía planchas. Bueno, sí, hay una relación, pero en realidad no determina mucho. Lo que nos dice o lo que nos da a entender de algún modo es que
su escritura era fluida y de algún modo está relacionada a su vida. Mejor dicho, la frontera entre vida y obra se hace porosa. Su vida se integra a su obra y de algún modo hace de su vida una obra, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, este es otro ejemplo que nos ayuda a relacionar al personaje con el autor. El personaje, el pianista, no vuelve a presentarse público del mismo modo que Hernández deja de publicar, ¿no? Bueno, publica en revistas luego de sus 3 poemarios iniciales, pero hay una clara diferencia entre su obra publicada y su obra inédita. Bueno, aquí utilizo una teoría de Florencia Ramuño que se llama resto, bueno, hace relación a los restos de lo real, es decir, en el texto, en la ficción, se manifiestan sucesos o acciones de la vida real, pero lo importante no es reconocerlos o identificarlos en un sentido biográfico, sino más bien qué es lo que se trata de comunicar con ellos. Otros ejemplos que nos ayudarían a vincular al personaje con ya más estrictamente el autor, ya ni siquiera con el narrador, sino con el autor, o sea, la persona de Luis Hernández, es que en Una impecable soledad, por ejemplo, el personaje, bueno, aquí voy a decir unas cosas más personales, ¿no? Que de repente algunos familiares o podrán constatarlo, ¿no? En Una impecable soledad el personaje tiene 2 pianos, el Player y el Erhardt, al igual que Hernández poseía en la vida, en su vida real, ¿no? Y también posee 2 carros, el Volvo y el Ford, al igual que Hernández poseía en su vida real. Bueno, todos estos datos, si los analizamos desde una lectura sencilla, digamos, plana, sí, hay una clara relación, sí, el personaje tiene una relación con su autor y todo ello, pero no profundizamos, no vamos allá, porque ¿qué es lo que trata de comunicar Hernández realmente? No es tanto el decir, este es mi testimonio, esto es lo que viví, sino más bien trata de comunicar ideas y sentimientos. Sí, bueno, otro resto de lo real que podríamos decir es el narrador de Una impecable soledad en un momento dice: yo, el novelista, soy médico y pertenezco con la cifra 8.977 al colegio médico, igual que Luis Hernández. O sea, es evidente que se trata de manifestar un plano de la realidad, pero a través de lo ficticio, ¿no? Porque estamos claramente ante un fenómeno artístico, hay artificios en la escritura, no es un testimonio, si bien su escritura puede asemejarse por momentos a la escritura de un diario, se muestra mucho la intensidad de la escritura, el dolor y demás, estamos frente a un fenómeno artístico y de este modo no podemos asociar estrictamente la vida, la obra a la vida de Hernández, ¿no? Porque bajo ese criterio estaríamos pensando que Luis Hernández fue boxeador o ladrón de bancos, ¿no? Recuerdo en un homenaje que le hicieron en la Católica, en la serie de preguntas, alguien preguntó ¿qué tal era Luchito boxeando, ¿no? O sea, y es a lo que nos lleva un poco su poesía, a confundir el yo poético literario con la figura autorial. El siguiente diapositiva. Bueno, y esta es una serie de citas que pone epígrafes, digamos, en Una impecable soledad, en el capítulo 20, que aparece en una sección titulada Poemas Heavy. Hay una cita de Humboldt, que está en alemán, la que está enmarcada, ¿no? Cuya traducción sería más o menos eso, ¿no? Pero también la prosa puede, por mero retrato de lo real y bastante por objetos externos, estancarse y de cierta manera solo ser comunicación de cosas, más no estimulación de ideas y sentimientos. Es decir, claro, es evidente que hay una relación entre la figura autorial y la vida del poeta con su obra, pero si nos remitimos a simplemente decir acá lo identificamos, no tenemos la profundidad de vida, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que más trata de comunicar son ideas y sentimientos. Siguiente diapositiva, por favor. Y este es un ejemplo de ello, ¿no? Este es el último cuaderno del Book de Last, que sería, digamos, el cierre de Una impecable soledad. Vemos una escritura muy íntima, ¿no? Escribir me es muy fácil, sobre todo porque solo algo tengo que decir, que toda persona es el centro del universo, no de su universo.
sino del universo total, maravilloso, resplandeciente e infinito. De algún modo su poesía nos muestra su visión del mundo, su intimidad personal, pero no en el sentido biográfico, ¿no? Vuelvo a citar a Chueca, una idea en relación a lo que es la ficcionalización de esto, ¿no? El narrador parece participar plenamente de las dolorosas sensaciones y sentimientos de su personaje, y al hacerlo, esta suerte de focalización interna nos revela el duro momento que Shelley atraviesa. De algún modo, vemos que su poesía tiene un carácter confesional en el fondo, ¿no? O sea, nos muestra su intimidad casi desnuda, ¿no? Vuelvo a citar a Chueca, otra idea en relación a la vida y la poesía. Un impecable soledad lo que trata de expresar realmente es el imposible desligamiento de vida y poesía. No por supuesto en un sentido anecdotario, biográfico, sino más hondo. La poesía en la que la vida está inevitablemente cifrada. Bueno, y esta idea la repiten varios críticos, ¿no? González Vigil plantea una idea semejante: el cultivo de la poesía como un destino inevitable, a medio camino entre la fascinación y el desconsuelo, es una de las constantes más hondas de la poesía contemporánea. Adquiere su rostro más lacerante y significativo en quienes, como Martín Adán, le consagran toda la existencia hasta borrar los límites entre vida y escritura, desposeídos de todo por esta especie de maldición y exilio que es poseerla y no querer, pero sin necesitar poseerla. Es precisamente el caso de Luis Hernández y su radical marginalidad. Bueno, con esto, con esta posición, con estos datos, con estos ejemplos en general he querido explicar que la relación entre vida y obra en la poesía de Hernández no puede ser meramente anecdotaria o biográfica, sino que su profundidad se centra en la comunicación de ideas. Cito a Ricardo Mendoza Canales, cuya tesis también trata acerca de Hernández, y toca la temática de la relación entre vida y poesía. Bueno, cito: vida y poesía son palabras claves, casi irreversibles en el léxico del poeta. Si Hernández concibe a la poesía como un paliativo frente al dolor y al sufrimiento, es porque cree que el efecto que la poesía puede llegar a tener sobre la vida se debe a una indisoluble continuidad entre una y otra. Para él la poesía es un producto de un encuentro entre el signo y la experiencia. Solo así se puede aspirar a llevar una vida en poesía o hacer de la poesía una forma de vida, es decir, una vida estética, o edificar una estética vital. Bueno, con ello termino mi exposición. Muchas gracias, Diego. Quizás si hubiera unos minutos al final, podríamos hacer una ronda de preguntas para comentar tu exposición. En segundo lugar, va a intervenir Fiorella León. Fiorella León estudió literatura en la Universidad de San Marcos. Obtuvo su licenciatura con una tesis dedicada a Lucho Hernández. Ahí también ha estudiado y culminado la maestría en literatura peruana y latinoamericana. Ha hecho un diplomado en literatura peruana infantil y juvenil que realizó la Academia Peruana de la Lengua. Ha participado como ponente en diferentes congresos nacionales e internacionales. Actualmente realiza investigaciones sobre la poesía de mediados del siglo XX. Hoy presenta su ponencia La relación lúdica de Luis Hernández con los libros y la crítica literaria de los años 60. Recibamos pues a Fiorella con fuerte aplauso. Buenas noches. En primer lugar también quiero agradecer a Sandro Chiri por la invitación, ¿no?, a realizar este encuentro entre nosotros para poder compartir ideas, experiencias alrededor de la lectura sobre la obra de Luis Hernández. El título de mi ponencia es La relación lúdica del poeta niño Luis Hernández con los libros y la crítica literaria de los años 60. Quiero empezar esta ponencia citando a Nietzsche en su libro Más allá del bien y el mal, que nos dice algo que es bastante interesante. La madurez del hombre es haberse reencontrado de grande con la seriedad que de niño tenía al jugar. Inspirada por este epígrafe y tanto por las constelaciones como por Boxorrizona, puedo afirmar que Luis Hernández fue un poeta niño.
con lo cual no quiero decir que fuese infantil en un sentido despreciativo, sino que fue un poeta que supo hallar en la figura del infante ciertos valores que le sirvieron para renovar la poesía peruana. Afirmo que fue un poeta niño como también lo fueron dentro de las fronteras nacionales Jorge Eduardo Eyerson, Carlos Oquendo Amat y José María Buren, y en las internacionales ciertos neovanguardistas de la década del 60, Hilster, Lukács, Witness, Holly Barbarius. Gran parte de los vanguardistas de los años 20 y 30, Breton, Duchamp, Paul Klee, Chagall, Miró, Kandinsky, todos alineados con el infante terrible Arthur Rimbaud y Charles Baudelaire. En este sentido, por el carácter iconoclasta e irreverente de sus innovaciones formales, Luis Hernández se sitúa dentro de la modernidad estética identificada por Matei Calinescu en su libro Las 5 caras de la modernidad, con la poesía moderna de esencia negativa, que se constituye como una reacción cultural desmitificadora de la modernidad histórica o modernidad a secas, racionalista, progresista y tecnológica. Pues con su extremo esteticismo, siguiendo el camino de los románticos, el decadentismo y el simbolismo, se enfrentó contra el filisteísmo burgués, contra la expansiva modernidad de las clases medias, con su imagen, los pies en la tierra, sus preocupaciones utilitarias, mediocridad conformista y su abyecto gusto. Contra todo eso se opuso. El poeta niño es una figura simbólica del espíritu moderno, con profundo significado en la modernidad estética. Pues, ¿qué más oportuno gesto del poeta moderno para oponerse a la razón instrumentalizada y progresista que la de disponer en su ideario del temperamento del niño, el ser más contrario al hastío reinante en el mundo burgués? Así, por ejemplo, desde la óptica de Baudelaire, en el capítulo del artista hombre de mundo, hombre de muchedumbres y niño, de su libro El pintor de la vida moderna, un ejemplo de dicha personalidad fue Monsieur Constantin Louis. Más que un flaneur puro y casual, un hombre niño, era un hombre niño, un espíritu independiente e imparcial, facultado para ver en la ciudad no los meros signos de su decadencia, sino una belleza inadvertida, un caminante anónimo que observaba apasionadamente el hormigueo del mundo urbano, se sentía en el centro de él y pasaba desapercibido. Un pintor de la circunstancia y de todo lo que ella sugiere de eterno. Inspirado en él, Baudelaire esclareció la clave de su potencial, su curiosidad. Definió a esta como un estado de embriaguez constante, de alegre entusiasmo imposible de reprimir, como el frenesí que experimenta un niño al querer descubrir lo interesante, incluso en lo más insignificante de su espacio circundante, pues todo lo percibe como una novedad. Es en este sentido que consiguió entender al genio de la siguiente manera. Cito: no es más que la infancia recobrada a voluntad, la infancia dotada ahora para expresarse de órganos viriles y del espíritu analítico que le permite disponer de la suma de los materiales involuntariamente acumulados. Al final del día, iluminado aún, dicho genio solitario concertaba sobre el papel todo lo que su ojo había captado por impresión, con esa idealización forzada que es el resultado de una percepción infantil, es decir, una percepción aguda, mágica, a fuerza de ingenuidad, y lograba brindarnos un producto de belleza bizarra, nutrido de modernidad, bello por haber captado lo eterno en lo circunstancial, y bello por ser el resultado de la sensualidad, esclarecido por medio de la razón y el pensamiento. Sin embargo, esta figura del artista, poeta niño fue inadvertida o minimizada por la crítica literaria peruana de los años 60, dados los acontecimientos sociales del momento y el aire de gravedad imperante. En ese escenario, después de publicar Orilla, Charlie Melnick y Las constelaciones, y luego de obtener con este último poemario el segundo lugar en el concurso Poeta Joven del Perú, Luis Hernández se desligó de la industria editorial y de las canonizaciones cuestionables realizadas por los críticos literarios. Se ha afirmado que no deseó ser incluido en Los Nuevos, la antología de Leonido Ceballos del 67, libro que bautizó la generación del 60 y que años más tarde tampoco quiso formar parte de la parroquia oficial literaria.
Tal vez debido a que su poesía, incomprendida en un primer momento, tuvo 2 severas reseñas por parte de Antonio Cisneros y Francisco Bendezú, o porque en un segundo momento sufrió una total indiferencia en las antologías más importantes de la época, ¿no? Esto se revela no solamente en la antología de Leonidas Ceballos, sino también en la antología de la poesía peruana joven de Francisco Carrillo, en la antología de la poesía peruana de 1965 de Alberto Escobar, en la poesía peruana actual 2 generaciones de Winston Morillo, la poesía joven del Perú de Tola de Javich, la nueva poesía peruana de Augusto Tamayo Vargas, la lectura de la tradición realizada en la figuración de la persona de Julio Ortega, etc. Bueno, tal vez su aislamiento se debió sencillamente a que no confiaba ni en los editores ni en los críticos. Una prueba de ello es un testimonio que nos lo cuenta Nicolás Yerovi, ¿no?, en uno de sus escritos, donde afirmó que Luis Hernández criticó que en la primera edición de su poemario Las Constelaciones escribieron la palabra zodiaco con S y que por ello perdió la confianza en los editores. Bueno, pueden haber sido muchas las razones por las cuales él se alejó, ¿no?, de esto que yo llamo la parroquia oficial literaria. En una entrevista otorgada a Alex Sisman el 14 de junio del 75, concretó su negativa de vincularse con la generación poética mencionada y el ambiente cultural limeño. ¿Por qué? Porque esta fue la respuesta. Porque han oído y se hacen los que no han oído. Dice en la entrevista, ¿que han oído qué cosa?, le pregunta Sisman, y él responde, han oído la verdad. Nosotros éramos los llamados, no ustedes, a hacer las cosas mejores. O sea, los que tenemos 30 o 35 años. Esos somos, pero todos comenzaron a claudicar. Ya no hay ese fervor ante la creación. Es una cosa increíble. Ponte, Tchaikovsky en un concierto eslavo es la gloria, el apogeo. Es una cosa especial. Pero negaron mucho de eso. No puede ser. Negaron muchas cosas. No se dieron cuenta de que el que niega se involucra dentro de la negación. ¿Hiero?, le preguntó Sisman. Respondió Hernández, María Tegui Vallejo y Hiero han recibido tanto homenaje hasta quedar sordos. Ahora escriben para Elisa. Las palabras de Luis Hernández evidencian su desilusión ante los jóvenes poetas que abandonaron su instinto dionisiaco a favor de la elegía, la seriedad y el compromiso, por el sentimiento de culpa experimentado tras la muerte de Javier Heró. Así también se evidencia su irritación ante los críticos literarios que creían tener derecho de decidir lo que es literatura, lo que es poesía y cómo debía ser la vida de un poeta. Por ello, él no se concebía como un poeta, pero se sentía un provocativo Rimbaud. Por lo tanto, consideró que, no habiendo editado nunca los libros de poesía, es mejor. Así se originó la historia legendaria de sus cuadernos hológrafos, poblados de versos coloridos, collage, alusiones obsequiados en recelo a amigos y desconocidos. Se trataba de una nueva propuesta estética cuyo objetivo principal era encumbrar la poesía, en palabras de Yerovi, como un quehacer vital que no retórico. Y con ello consolidó su rechazo a la institucionalidad, según palabras de Mirko Lauer. Tal rechazo no impidió que muchos de sus poemas y traducciones aparecieran en las revistas de aquella época, ¿no? No tenemos que demostrarnos ciegos también a que tuvo una cierta recepción, ¿no? Él publicó poemas en Piélago, del maestro Ildefonso Pérez, Cienties, Arabesco, Lash, Auqui, Hipócrita Lector, e incluso llegó a formar parte de una revista literaria, ¿no?, con unos amigos, El Gallito Ciego. Pero él sabía que esas eran revistas de mínima circulación y que nada contradecía su decisión de apartarse del sistema oficial literario. Si difundía su arte a través de poemas sueltos, era más bien para compartir su ideal de una comunión de lo bello. Es más, creía en la posibilidad de escribir poemas colectivos. Prueba de esto es un texto que hallé en un pequeño poemario titulado Girándola, ¿no?, en coautoría con varios poetas, y el mítico rollo de poemas de 20 metros aproximadamente, creado con sus amigos en la playa de San Bartolo, como una manifestación de un arte continuo y familiarizante. Después de ello, su última aparición ante los ojos críticos fue un recital organizado en el Salón de Actos del Instituto Nacional de Cultura.
no con el interés de recibir algún reconocimiento, sino para burlarse de lo establecido y lo solemne, y compartir con el público, entre risas, la belleza de la poesía. Finalmente, el 3 de octubre de 1977, el poeta falleció en Buenos Aires, aparentemente por un acto de suicidio. Esta fue una fecha determinante en la historia de la recepción crítica que tuvo su poesía, puesto que desde entonces se multiplicarían los comentarios sobre ella. Antes de ese año, la acogida por sus versos fue limitada. Incluso la voz pública de Alberto Escobar, en su antología de la poesía peruana del 1973, en la que concibió al poeta como un hito en el proceso de aperturas, había tenido escasas resonancias. El peso del paradigma sociocrítico trascendentalista inspiró sobre los críticos maduros una perspectiva ideologizada por el contexto convulsionado entre 1960 y 1970. Por la Revolución Cubana, la crisis de los misiles, mayo del 68 y otros sucesos, lo cual favoreció la exaltación de la historia y la ironía crítica social, mas no lúdica, como las principales claves de la poesía de ese entonces. Y consecuentemente, produjo una cierta indolencia ante la innovadora estética del joven Hernández. Bien. Pese a ello, la perspectiva de los más jóvenes era distinta, entre quienes destacaron César Calvo, Edgar Ojara y sobre todo Nicolás Yerovi, que incluso llegó a editar los cuadernos para poder sustentar su tesis de doctorado hacia una edición crítica de Vox o Rizo. Vemos por lo expuesto que la figura del poeta niño, ¿no?, el heterodoxo Hernández, difícilmente podía encajar en el mundo de los severos y ortodoxos críticos del campo literario de los años 60. El humor lúdico, el uso de la replana barrial, el ímpetu desmitificador y sobre todo el juego con la tradición del libro, fueron solo algunos de sus aportes basados en los renovadores valores que le inspiró la figura del infante. ¿Y en qué consistieron estos valores? Dada la restricción del tiempo, apenas mencionaré unas 5 o 4. Primer valor: innovación y experimentación potencial. La figura del niño le inspiró a Hernández una visualización no trascendental, sino más material de las cosas, para jugar con ellas artísticamente. Sabemos que el niño en su etapa sensorio-motora, antes que copiar o representar simbólicamente, quiere poseer, agarrar, incluso apoderarse del alma interior de las cosas a través de su destrucción. Su actividad, por tanto, se centra en la acción plástica. Ante sus ojos nada es absolutamente, nada tiene un sentido definido aún, sino que todo se halla en potencia de ser, y con esta cualidad desafía todo lo que existe en acto y maximiza la diversidad de posibilidades del existente. En este sentido, la infancia en la obra de Hernández cumple un rol relevante en tanto que basado en ella puede subvertir todo lo dado o establecido. Segundo valor: autenticidad frente a la alienación. La figura del niño, ajeno a toda preocupación moral y estética, le sugirió a Hernández olvidarse de su oficio, desdeñar su virtuosismo, postergar el éxito, dejar de interesarse por agradar al público, valores burgueses, para en su lugar poder manifestar su propio ser, esencia que solo podía reencontrar tras recordar el origen y la estructura primaria de la operación estética, fase en la cual el infante desconoce el sistema organizado en el que existe. Esta tendencia es heredada del romanticismo, según afirma Gombrich en su libro La preferencia por lo primitivo. Cito: mientras que en el mundo antiguo, lo mismo que en el siglo XVIII, los artistas consideraban que su tarea consistía en describir las pasiones con objetividad y precisión, el artista romántico se proponía expresar y comunicar sus propias emociones con absoluta sinceridad. Cierro cita. Expresar sería una palabra clave para nuestro poeta. Expresar el misterio de las propias emociones y de las cosas como son. Desde esta perspectiva, el arte solo podía mostrarse por medio de un desafío, la disidencia deliberada, sin miedo de caer en lo irrisorio. Valor número 3: sinceridad y transparencia. La transparencia propia del ojo del niño le permitió visualizar lo maravilloso cotidiano de la vida, lo esencial.
Se trata de una concepción mágica, profunda y moderna de la infancia como foco de evidencia mediante el cual los objetos del mundo se revelan en su estado puro. Como para el romántico inglés Wordsworth, el tiempo se abre en dos para que más que ver la realidad, veamos a través de ella. La realidad tal cual, el árbol, piedra, el arroyo, cada uno asentado en sí mismo, reposando en su propia realidad, en una suerte de inmovilidad que no niega el movimiento. Hernández, cual niño, no veía lo común del mundo circundante como algo trivial, pues para él todo estaba cargado de sentido, hasta el silencio. Todo era pasible de ser transformado en un juguete para su acto creativo. De este modo, también se impulsó la visualización de la obra de arte no como un objeto, sino como un acontecimiento. Y asimismo se convirtió al lector-espectador en alguien que participa en su proceso de significación, sin que ello implique que pueda formular un sentido último. Valor número 4. La alegría y el humor. Contra lo trágico y serio, erigió a la alegría infantil como guía de una poesía saludable, fundada en la desmitificación del mundo, la afirmación de la negatividad. Con su risa, su juego, su fiesta, su deseo de hacer estallar todo como una bolsa de confetis, el poeta se opuso a la seriedad intelectual, a la normatividad y la deshumanización, y por tanto pudo sobrevivir a lo trágico en su autocrítica a través de la comicidad de lo cómico. Esto se basó en la concepción afirmativa de la autonomía del arte, no por su contenido, sino por su modo de acción. Y por lo mismo, tentó escapar a las leyes del mercado, utilidad y funcionalidad, para reinventar el mundo. En este sentido, Walter Benjamin ha teorizado que la infancia tiene un gran potencial revolucionario, y esto claramente lo comprendió Hernández. Último valor, 5. Recuperación, renovación de la aventura frente a la crisis de la experiencia. Según Walter Benjamin, la experiencia solo carece de sentido y de impulso para el espíritu embotado. Esto quiere decir que no importa con cuánto se haya topado el hombre en su andar, si todo ello no le ha dejado nada, si todo ello no ha sido percibido para colmar su vacío y ser transformado en signo para ser recordado. En este sentido, se entendió la poesía moderna como una clara manifestación de la crisis de experiencia. En ese escenario, el espíritu aventurero del niño revitalizó al poeta Hernández. Le recordó que su curiosidad era un arma contra lo familiar y lo común. De este modo, como un infante, se resistió al conocimiento centrado y experimentó la furia de lo total, la avidez de la sensación con respecto de todo lo que le circundaba, es decir, acogió el mundo en su totalidad, aceptando las tensiones sin discriminar ni jerarquizar. Fusionó desdibujando las fronteras existentes entre el arte y la filosofía, la ciencia y la poesía, el instinto y la razón, y estableció una nueva armonía. Todo era material acumulado, restos provistos por la historia, los libros y la sociedad industrial y consumista, ante los cuales no se embotó, sino que contempló críticamente y destruyó cual si fueran juguetes. Con su infancia recobrada, construyó a partir de las ruinas, consciente de la belleza inmanente de su entorno, y luego lo destruyó todo nuevamente en uno y otro de sus cuadernos holográficos. Porque, como afirma el poeta peruano José María Eguren, el principio de vida es destructor. La vida nace y palpita a causa de muchas muertes. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias, Fiorella, por tu participación. Repito, si hubiera unos minutos al final, acaso podamos comentar la ponencia. Finalmente la mesa la cierra Teo Pinzasi. Teo estudió literatura en la Universidad Católica. Actualmente finaliza, retoca, reescribe su tesis de licenciatura, que estará dedicada evidentemente a la obra de Luis Hernández. Teo Pinzasi ha sido colaborador en publicaciones como Caretas, Mugué, La República, El Salvaje, Cosas, En Lima y Peruvian Magazine, entre otras. Fue subdirector de la revista Como Oveja Negra
hacia su iglesia, editor del Fondo Editorial de la Católica y actualmente es editor del sello Peso Pluma, editorial independiente de la cual es socio fundador y en la que dirige la colección Cuadernos Hológrafos, destinada a recuperar y poner en valor la obra manuscrita del poeta de Jesús María, Lucho Hernández. Los llevamos pues a Teo con un fuerte aplauso. Gracias, Sandro. Quiero agradecer a la Casa de Literatura por haberme invitado y aprovechar para pedir disculpas, estoy un poco resfriadito, entonces si escuchan por ahí una voz medio destemplada es por eso. Yo voy a hablar sobre Apolo y la curación del dolor en la obra de Hernández. Dentro de la poesía de Luis Hernández, las referencias a la cultura clásica no son escasas y abarcan no solo el campo de la poesía, sino también los de la filosofía y la mitología. En su obra se entremezclan referencias a personajes como Menelao y Helena en el poema Tetra Iliada Canabinol y a Orfeo en el poema Valmont 1926. Menciones a autores como Virgilio, Heráclito, Aristóteles y Homero, citas de obras como la Metafísica del Estagirita y muestras de un contacto cercano con la tradición literaria clásica de Occidente. Tal vez como consecuencia de esto, entre todos los personajes que el poeta retrata, incluyendo músicos, científicos, escritores, astrónomos, filósofos, etc., Apolo aparece como una de las entidades más emblemáticas por su valor simbólico y la forma como se entrelaza con el ideal de artista del autor. Con él, Hernández parece establecer una relación especial y en cierto sentido lo toma como su dios tutelar. Apolo, hijo de Zeus y Leto, es uno de los 12 grandes del Olimpo. Se trata en realidad de un dios importado de Asia Menor, al parecer, e inicialmente temido por los griegos. Las muestras de este temor se traducen con claridad en la obra de Homero, donde la figura de Apolo se presenta como la de un inmisericordia guerrero que se aproxima como la noche y cuyas flechas traen peste y muerte. Sin embargo, conforme los griegos fueron aceptando a Apolo en su imaginario divino, ese dios que traía muerte, destrucción y miseria comenzó a convertirse en una entidad benévola que curaba las enfermedades, tocaba la lira y dirigía a las 9 musas. A él se le atribuyen el orden, el equilibrio y la belleza de las formas, así como el poder de inspirar a los poetas y músicos y el papel de Dios de la medicina. La cercanía entre Hernández y Apolo se construye principalmente por la relación que surge entre el poeta y Dios inspirador, es decir, por la importancia que el Dios adquiere como supuesto dador de poesía. En segundo lugar, Apolo es el Dios de la medicina y Hernández es un médico, razón por la cual comparten la tarea de curar y aliviar el dolor, ya sea a través de la medicina o del arte. El tercer punto de encuentro nace de una de las múltiples definiciones de poesía que Hernández desliza en su obra. En ella, el poeta define a la poesía como evitar el dolor, es decir, como un quehacer paliativo, en sintonía con la labor curativa del dios Apolo. Aunque yo prefiero abordar la figura de Apolo desde esta triple perspectiva, sería mezquino no reconocer que existe además una diversidad de posibilidades interpretativas para la figura del dios griego. Por ejemplo, las que pueden extraerse de la predilección del poeta por el sol y el verano. Luis Hernández es un poeta solar, un poeta que en muchos pasajes relaciona el momento poético con el astro mayor, el estío, la luminosidad y la luz, el desierto como el espacio donde más plenamente se manifiesta el sol, el mar como el hábitat natural del verano, etc., son temas recurrentes. Apolo Febo o Foibos Apolón, símbolo del sol, tiene sin duda alguna conexión con este influjo lumínico de la poesía de Hernández, y no por nada el poeta tiene un poemario hológrafo titulado El Sol Lila. Volviendo al tema, uno de los poemas donde aparece más claramente la figura de la divinidad griega es en Apolo Azul, donde es retratada de una manera lúdica e irreverente, como si entre el poeta y el dios hubiera una relación amical. Revisamos el cuadro. Te asemejas a algunos poetas, siempre cercano al cielo o si se quiere a los techos, como Claudel, y algo ligeramente cabro como Rimbaud. Apolíneo algunas veces, cuando danza seguido por las musas, esas 9 pamperas, de las cuales mi favorita es la astronomía. Te pareces a algunos músicos, a Stravinsky por ejemplo, que compite en belleza contigo y es un poco más inmortal, o a Carlos Ives, quien te gana en misterio. Tienes un aire a algunos gimnastas, a ciertos dioses, a ningún político, a ningún papa. En una palabra, eres Apolo y eso nadie te lo quita.
En este poema Hernández trabaja desde la familiaridad y establece semejanzas y equivalencias. El autor se refiere a la divinidad directamente y con cierto cariño, con un T inicial que es más cercano al tú que al usted, sin disfraces y sin recurrir al preciosismo verbal, prefiriendo más bien caer en el uso de palabras como cabro o pampera que corresponden al argot callejero. Desde un lenguaje coloquial y juvenil, tómese el en onda del sexto verso como ejemplo, el poeta dialoga con Apolo, lo caracteriza y lo compara con personajes mortales, a la par que lo desacraliza al considerar al dios como inferior a algunos de ellos en ciertos aspectos, como en el caso de Stravinsky, a quien califica de más inmortal, o de Ives, a quien considera más misterioso. Así, la poesía que emana de este dios es también menos sacra y más próxima a lo cotidiano. Al aproximar lo divino a lo humano y comparar a Apolo con aquellos a los que inspira, es decir, los artistas, el poeta parece alejarse de lo sacro para subrayar, a través de esa comparación, las similitudes entre artista y dios tutelar. Los versos iniciales de las 3 primeras estrofas del poema hablan por sí solos. Te pareces a algunos poetas, te pareces a algunos músicos, te pareces a algunos gimnastas. A través de esos versos, el poeta se coloca a sí mismo en una relación de semejanza, al admitir distintos parecidos que funcionan para los artistas y los deportistas, mas no para políticos y papas. Apolo se parece a algunos poetas, uno de los cuales podría ser Lucho, pero la relación no se expresa en el sentido contrario, lo que le da al poema una dimensión interesante, porque es el Dios quien se asemeja al hombre y no el hombre quien se asemeja a Dios. Los enlaces de esta simple afirmación, los alcances, de esta simple afirmación son inmensos y dibujan una teología poética, por llamarlo de alguna manera. Es también curioso que este Apolo sea apolíneo algunas veces y otras simplemente en onda, es decir, un Apolo que no siempre es fiel a su propia esencia como agente rector del orden y el equilibrio, uno que a veces se subvierte y deja de ser apolíneo para estar simplemente en onda como cualquier joven adolescente. De esta forma, la identificación entre Dios tutelar y poeta está más que sugerida. Siguiendo esta misma línea desacralizadora, Hernández nos introduce un segundo poema titulado Apolón Musagete. Este poema conecta desde el título con la faceta inspiradora del dios. Musagete dirige a las musas, que otorgaba a través de las musas dones como el de la poesía y el principio del futuro. Cito: Apolo coronado por laureles y jardines. Hay una calma que es la paz de las 6 al salir del cinema, y es la calma diaria que lleva la mar aún en el golpe de la luz de la tormenta, y la costa, al pie de los acantilados, la tierra agrietada de los acantilados para ver el mar desde lo alto, y el aire de la mar, Apolo quebrado por telarañas, el iconio. Nuevamente el poeta se toma licencias a la hora de retratar a la divinidad griega, pues dice Apolo coronado por laureles y jardines, donde los laureles se refieren no solo a la planta del dios, el laurel, utilizado en la antigüedad para conocer a los poetas, sino también al comediante Stan Laurel, pareja de Hardy en la serie cómica El Gordo y el Flaco. El paralelo es cuando menos disonante y la distancia entre los referentes inmensa. El espíritu lúdico de Hernández, desatado al inicio del poema, se serena luego cuando el poeta comienza a hablar de una calma específica, la misma que conecta con periodos de rapidez alternativas como los que experimentamos en el cine. Esa calma de las 6 de la tarde, cuando uno sale del cine tras la función, esa calma que existe incluso en la luz de las tormentas o en los acantilados, desde donde se observa el océano, esa es la misma calma que este Apolo ligeramente caricaturizado otorga, la calma apolínea, la calma de un ente integrador que permite la contención, evita la disgregación y lega una suerte de serenidad metafísica a pesar de estar quebrado por telarañas. El uso de la palabra el iconio tampoco es gratuito, pues el Apolo quebrado, caricaturizado, es justamente el clásico, el que se puede relacionar con el monte Liconio, hogar de las musas o Licónides. Se propone entonces un nuevo arquetipo de Dios, más cotidiano, que implica la obsolencia del Apolo clásico y la concepción clásica de la poesía como quehacer elevado, para proponer más bien un nuevo Apolo y una nueva poesía más próxima al humano. Las telarañas asociadas al Apolo Liconio nos hablan de lo obsoleto, lo viejo, lo que por largo tiempo no ha sido renovado, mientras que el Apolo de Hernández es más afín a las avenidas limeñas antes que al monte Liconio. Este nuevo Apolo hernandiano está cerca de los hombres y es menos divino, pero mantiene el don de la inspiración y la capacidad de curar. En ese sentido,
la relación entre el Dios y el poeta no se estrecha solo por el lado de la creación poética y la inspiración, sino también por el de la curación del dolor. Hernández rechaza el dolor tajantemente como médico, como poeta y como individuo. Es más, él apunta a emular el proceder de Apolo, que no solo es Apolo Musageta, el inspirador, sino también un Dios curador. Veamos el siguiente poema sin título que revela lo que el poeta pensaba sobre el dolor. Un día se rebelaron contra lo estúpido y convencional, pero lo estúpido y convencional también es bueno, bonito y barato. Lo insufrible es el egoísmo y su hijito, el dolor. Contra ello sí va la rebeldía. Adelante, mortales, a llenar los corazones de sueños. En este poema se toca indirectamente el segundo camino de identificación entre poeta y Dios. El autor reniega el sufrimiento, mientras que Apolo, dios de la medicina y entidad esencialmente benévola, se opone diametralmente al dolor. Él es un sanador, su tarea es erradicar el dolor, curar, restablecer la salud del cuerpo y del espíritu, desterrar el sufrimiento de los conflictos humanos. Los últimos 3 versos del poema los vemos también en Musagetai, otro poema de Hernández en el que el poeta, apelando al autoplagio, redefine la carga semántica de los versos al cambiarlos de contexto. Si en el primer poema estos parecían casi conjurar una cura contra el dolor, llenar el corazón de sueños, en Musagetai conectan más bien con la palabra que titula la composición, que quiere decir conductor de las musas. Ese calificativo se aplica justamente a Apolo en la tradición clásica, y es así como este poema de Hernández enlaza al conductor de las musas con la solución para el dolor. De esa manera, la inspiración de Apolo y su consecuencia, la poesía, adquieren también un poder reparador o curativo. Respecto de ese dolor que nos asola, dice el poeta en Self-Portrait: soy Billy the Kid, ladrón de bancos, y como llevo una herida en la espalda. Esta declaración, que se reproduce de diferentes maneras en otros poemas, es crucial porque en esos versos el poeta se define a sí mismo como un ser sufriente. Él tiene una herida y las heridas causan dolor, y además confiesa llevarla en la espalda como si se tratase de una carga, como si hubiera sido traicionado. A pesar de utilizar a Billy the Kid, un alter ego, para hablar de este dolor, el título del poema, que significa autorretrato en español, delata la intención del autor, cerrando el círculo del poema y su efecto especular. El dolor está disfrazado, atenuado, poetizado bajo otro yo, de forma que el poeta logra un distanciamiento frente a la materia emocional. Así, de cierta forma, Hernández, a la manera de un Apolo sanador, busca aplacar su propio sufrimiento, evadiéndose sin evadirse. En el poema Dedicatoria, un poema crucial dentro de la obra de Lucho, en tanto señala directamente a sus receptores ideales, el poeta también menciona a las personas sufrientes, con quienes establece sin lugar a dudas una empatía especial. El poema comienza diciendo: a todos los prófugos del mundo, y más adelante añade: a los que aman a pesar de su dolor y el dolor que el tiempo hace florecer en el alma. En otro poema, bastante largo, Hernández nos dice: o mejor aún, creo escribir sin segundas intenciones, más bien por llevar un ideal, cierto ideal que podría ser el no tolerar ante mí el sufrimiento. Luego continúa: pero el sufrimiento es un camino plagado de peligros e innecesario. No llores, Dylan, no llores, Paul Verlaine. Y también dice: visto así, la poesía sería la creación, mas no. Poesía es evitar el dolor a quienes en tu camino, etc. Juro por Apolo Musagetai, Citaredo, dios de la medicina y la poesía, no tolerar también el dolor. Este poema, que continúa, está lleno de claves sobre la poesía de Lucho, siendo la más evidente la postulación directa de una definición de poesía. Poesía es evitar el dolor. Pero no queda ahí, pues Lucho no solo dice que la poesía es evitar el dolor, sino que además niega que la poesía sea creación, lo que abre todo un universo de plagio, autoplagio, collage verbal, forgery, pastiche, etc. al autor. Apolo, como era de esperarse, aparece en el poema y legitima el juramento del poeta, quien se declara en pie de lucha contra el sufrimiento como médico y poeta al mismo tiempo. En Apolo se fusionan las dos mitades mayores de Hernández, la medicina y la poesía, dos mitades que podrían considerarse opuestas, una relacionada al cuerpo y otra al alma, pero que en Apolo encuentran la integración perfecta, la medicina como poesía para el cuerpo, la poesía como medicina para el alma. Poeta médico, Hernández también menciona su lucha contra el dolor en Una impecable soledad, donde dice: poetas entre neuronas, 250 miligramos de terramicina, y algo que no aguanto ni en otros ni en mí, el sufrimiento.
La batalla contra el dolor se da pues en varios frentes, desde el espíritu y desde lo físico, con poemas que funcionan como placebos y como antibióticos analgésicos. Como Apolo, Hernández opera contra el dolor desde la medicina y el arte. No está de más precisar que críticos literarios como Peter Elmore, Lucho Chueca y Edgar Ojara ya han señalado anteriormente la tendencia paliativa de cierta poesía hernandiana, pero resulta interesante ahondar no solo en la poética, sino también en la figura de Apolo, pues la deidad griega integra extremos en apariencia irreconciliables, el del médico materialista y pragmático y el del poeta lírico y romántico. Al mismo tiempo, Apolo parece encarnar el ideal de artista de Hernández, parecido a algunos músicos, parecido a algunos poetas, aficionado a la astronomía, semejante a algunos gimnastas. En suma, la excelencia de muchas inteligencias, la del cuerpo, la del espíritu, la de la mente y la de los sentimientos. El juramento se repite en el poema Yabu Beni, que concluye con los versos: juro por Apolo Musagetai no tolerar ante mí el sufrimiento. El juramento es inequívoco y el mismo carácter pareciera emanar de la necesidad de luchar contra el dolor, especialmente yendo más allá del cuerpo hacia lo inmaterial. Siguiendo esta línea, otro poema de Lucho arroja luces extras sobre el tópico del dolor. Cito: yo no soy nadie, pero varios nadies crearán aquello que es la ausencia del dolor. Alguna vez hospitales, manicomios, todo ha de caer bajo la fuerza del dolor, que es la fuerza del amor. Acá pareciera que no basta con el influjo apolíneo para neutralizar el dolor, sino que se necesita también el influjo de Eros, el amor, que es al mismo tiempo la otra cara del dolor. En Apolo, está la paz, la serenidad, el orden. En Apolo está la estructura, lo que permite que el hombre no pierda la cabeza. Apolo es el placebo perfecto, pero incluso él carece de lo único que puede destruir al dolor: el amor, su reverso y su causa en muchas ocasiones, la llave hacia la plenitud. Para cerrar, quiero comentar que cuando Alex Sisman le hizo la famosa entrevista a Lucho Hernández, el periodista le preguntó por qué escribía, y el poeta respondió que lo hacía porque era lo único que contestaba y que hacía que se sufra menos. Luego, en la misma entrevista, Lucho rebajó un poco su afirmación inicial y dijo: no soy tan orgulloso para creer que 4 estupideces alivian el sufrimiento de nadie. No obstante, queda en la memoria esa primera afirmación en la que aseguró que la poesía era, si no un remedio contra el dolor, al menos un placebo, un paliativo o una anestesia, y si no para el mundo, acaso solo para él. En Apolo, Lucho encontró sin duda un correlato para esa idea, un modelo cohesionador, una coherencia soñada, capaz de unir extremos contrarios con elegancia. Apolo encarna un ideal y uno positivo, es una figura tutelar que el poeta emula. El juramento apolíneo que proclama numerosas veces es la síntesis perfecta de una certeza sobre su quehacer, algo que Lucho vislumbró como poeta, como médico y como paciente al mismo tiempo. Culmino con un fragmento del poema titulado Himno a Apolo, el cual acaso sintetiza el influjo positivo de Hernández, que Hernández atribuyó a la figura de Apolo en su obra. Es, en última instancia, una hermosa invocación a la inspiración creadora. Cito: Apolo Citaredo, ácido, desciende e infunde otra vez a la lírica esa ganzúa que abre todo reino, tu sonrisa. Gracias. Quizás tengamos 5 minutos para hacer alguna pregunta. Carlos, por favor. No puedo dejar de meter el pico. Quisiera felicitar a Teo, que por algo, porque no es de él, es hijo de Pocho Pinzás y sobrino nieto de Manuel Pinzás, o sea que de raza de viene al largo. Y para Fiorella y Diego quería decir una cosa que me ha impactado para que entiendan que ustedes de alguna manera u otra han entendido muy bien a Lucho. Yo soy el hermano menor y como tal Lucho tenía una preferencia o inclinación y siempre, como dice Fiorella, de un juguete hacia una creación. Desde que éramos niños, hacía títeres, cometas,
escudos en los juegos, jugábamos a las espadas, pero no solo era jugar a las espadas, yo era Godofredo de Guillón, Raúl Romero era Raymond de Toulouse, Hugo Vargas era Balduino, el rey leproso. Entonces incorporaba su conocimiento cultural al juego común y corriente. No solo eso, él dice en esta entrevista, como bien dice Diego, una de las películas que más le gustó, aunque no lo hubiera visto, fue Vivir, por el título. Y no solo hacía eso, por ejemplo, Guerra y Paz fue un libro clave en mi vida, en la vida de Lucho, creo que también en la vida de Manuel Luján, y él, desgraciadamente, yo tengo todo empacado, él escribía, en cada página ponía una acotación frente a algo. Recuerdo clarísimamente una, cuando hieren y parece que va a morir Nicolás Rostov, Lucho escribió: Nicolás, la muerte no se jactará de que vagues en su sombra. Él hacía una mezcla de literatura, conocimiento, astronomía, un juego, pero no era un juego por un juego, era un juego didáctico. Los chicos del barrio, aún los menos dedicados a la cultura, oían a Mahler, leían a Giovanni Guareschi, pero no porque lo leyeran, sino porque Lucho de alguna manera los inducía a hacerlo, pero todo de una manera jovial, graciosa. Rimsky era su amigo, Tolstoy era su hermano, Dostoyevsky era su amigo en dolor. Siempre había una forma de sentir a los encumbrados como parte de nosotros. No sé, quizás un comentario de cada uno de ustedes respecto a las palabras de Carlos, o algún comentario de alguno de sus compañeros de mesa. Diego, un comentario respecto a... Bueno, en relación a lo que acaba de decir Carlos, sí, Hernández parece una esponja, ¿no?, que absorbe cada referencia que tiene para incluirlo de algún modo en su poesía y tratar de expresar su mundo personal de adentro, ¿no? O sea, Rimsky-Korsakov, Emilio Balakirev y demás están en su obra, pero lo importante no es que son referencias simples, sino que su gran conocimiento, su gran cultura, y es más, en una impecable soledad se menciona también que cosas semejantes que se leen en las enciclopedias de música, es decir, Hernández está muy nutrido de la cultura musical y demás, y la intertextualidad no se basa en una simple referencia, sino que también llega a ahondar en, digamos, la génesis de la obra, es decir, cómo es que se originan las obras, cómo es que son creadas, en qué contexto, y esto lleva a una relación entre vida y autor. Es decir, cuando menciona, les pongo un ejemplo X, así debió soñarlo Chopin en Palma, Mallorca. Está haciendo alusión a las dificultades que tuvo, ¿no? Porque le aconsejaron viajar allá porque tenía un mejor clima, y cuando viaja, Chopin se encuentra con un clima tempestuoso, allá no le va mal, y es más. Y así hay varias referencias, ¿no? Hernández recurre mucho a lo intertextual, pero para expresar su mundo interior. Sí, yo quería preguntarle a Erika si la noción del homo ludens, el hombre que juega, o sea, qué papel podría tener dentro de la, digamos, de lo que estás proponiendo a través de tu tesis y tu artículo, ¿no? Has hablado del niño, me interesa que nos expuesto el tema del juego también. Bueno, el tema del juego de Hernández es bastante amplio, bastante complejo en realidad, porque él no trata desde la perspectiva de Johann Huizinga en el Homo Ludens
no se centra tanto en la parte cultural, ¿no? Sino más se podría leer desde la perspectiva de Walter Benjamin en su libro La literatura, escritos, la literatura infantil, de cómo se puede reconstruir la historia o renovarla a partir del acto lúdico, ¿no? Él no ve, mientras los demás ven ruinas a partir de la modernidad histórica, con todo su progreso, su tecnología, su deshumanización, él ve material acumulable, ¿no? Él no ve dioses, no ve personajes intocables que no se pueden transgredir, sino, como lo decía bien en la intervención, ve amigos, ve compañeros con los cuales puede dialogar, ¿no? Puede hacer amistad, con quienes puede encontrar un compromiso para poder crear algo bello, ¿no? Es por eso que también juega con muchas máscaras, ¿no? Él no solamente es Lucho Hernández, es Billy the Kid, es Shelley, es un jefe, un gran jefe de un lado del cielo, ¿no? Es el capitán Paxton, muy bien, esto Paxton está jugando con máscaras, está haciendo varios personajes, ¿no? Y es por este mismo motivo, a través de este lente del juego, que él comprende que vida y poesía son lo mismo, ¿no? Y en ese campo también cobra relevancia la figura del dios Apolo, porque más allá de que sea el dios de la luz, de la poesía, del orden, de la estabilidad, es un ente divino que tiene la capacidad de poder jugar con la vida de los hombres, enviar sus flechas, sembrar pestes, etc. Es como un niño que puede destruirlo todo y construirlo nuevamente, ¿no? Entonces, su poesía, más que buscar concretarse en un libro orgánico representativo, busca expresar sus experiencias de vida, ¿no? A partir de este acto lúdico con la creación. Bien, muchas gracias. Para cerrar esta mesa, vamos a repetir el PowerPoint que ha preparado Germán Schwartz. Por favor. Sí, cómo no. Un poco más despacito porque las imágenes no van a